noches y bienvenidos a El Salvador. Como todas las noches, es un gusto reencontrarnos. Nuevamente soy Sergio Méndez y esto se llama 8 en punto, Noche de Rectores. Hoy estaremos conversando desde la perspectiva de la academia sobre temas de coyuntura, de actualidad. Conoceremos cuál es su valoración sobre poner un cerrojo por parte de la Corte Plena sobre los casos de investigación en probidad hacia funcionarios y exfuncionarios públicos que en algún momento se les está vinculando con indicios de enriquecimiento ilícito. Conversaremos, por supuesto, sobre la misiva que 14 legisladores allá en los Estados Unidos suscribieron para la investigación del líder del FMLN, José Luis Merino. También se están llevando dentro del Partido Arena y el FMLN sendas críticas por inscripciones o de una u otra forma no tomar en cuenta a ciertas personas de las cuales han puesto ciertamente el grito en el aire, entre otros tópicos. En segundos conversaremos con el padre André Oliva, rector de la Universidad UCA, José Simeón Cañas. También conversaremos con el rector Roger Arias, rector de la Universidad del Salvador, sobre estos temas. Antes, acompáñenme, les planteo la pregunta que esta noche hemos articulado para que usted sea parte activa de la entrevista 8 en punto, que dice así: según su criterio, ¿qué tanta corrupción cree que existe en el órgano judicial de nuestro país en la actualidad? Sentada la pregunta, permítame saludar a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Y bueno, señores, nos incorporamos para con gusto darle la bienvenida esta noche al padre André Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Padre, muy buenas noches, como siempre es un placer tenerlo en su casa. Muchas gracias, Sergio. Gracias, un gusto también estar aquí y un saludo a los que nos están viendo por la televisión. Gracias. Con gusto le damos la bienvenida también al rector de la Universidad Nacional El Salvador, al rector Roger Arias. Rector, muy buenas noches también para usted, un placer tenerlo en casa. Buenas noches, Sergio, es un placer estar acá de nuevo con nuestros amigos televidentes. Un saludo también al colega rector Oliva y especialmente a los padres y a los apóstoles de la docencia, nuestros profesores. Perfecto. Quiero disculpar al rector Nelson Zárate porque por compromisos profesionales esta noche no nos acompaña. Me desplazo rápidamente para presentarles el tradicional collage de noticias que hemos articulado esta noche, que dice así: Corte Suprema deja en secreto las investigaciones sobre enriquecimientos ilícitos. Presentan demanda por reserva de expedientes de probidad ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional. La sala, en comento, se retracta y deja en manos al Tribunal Supremo Electoral de revelar financistas de los partidos políticos. Piden a Fiscalía que solicite desafuero del señor Merino. Informe sobre corrupción reitera en la figura nuevamente de José Luis Merino varias personalidades en los Estados Unidos. Magistrado Rodolfo González, luego de una ponencia en los Estados Unidos, el fiscal general tiene la competencia para formar una comisión especial contra la corrupción, es decir, la CICIG. Diputados creen necesario debate de reformas a la ley que confisca bienes ilícitos, la ley de extinción de dominio. El fiscal general ha dicho que no. Fiscal rechaza precisamente la reforma a la ley de extinción de dominio. Sala tiene listo borrador final sobre caso de presupuesto 2017. El gobierno debe 47.3 millones de dólares a las pensiones y tiene ya 10 días únicamente o menos que esto para pagarlo. Me incorporo rápidamente, inicio con usted, rector André Oliva. ¿Cuál es su valoración luego de conocer de la Corte en plena por mayoría determina de que las investigaciones de probidad
se deben de mantener en reserva. Su opinión, por favor. Bueno, mi opinión es que es realmente un tema complejo, que hay que valorar distintos aspectos. Por un lado, hay que valorar el derecho a la privacidad de las personas, también el derecho de la presunción de inocencia que tienen las personas, y por otro lado también el derecho que tiene la sociedad a conocer qué hacen los funcionarios públicos. De alguna manera, me parece que también la Corte Suprema de Justicia pues es juez y parte, porque ellos también son funcionarios públicos, ¿verdad?, que deberán dar cuentas a lo largo de su gestión de qué han pasado con sus finanzas, ¿verdad? Lo que a mí me parece que pues esta sentencia de la Corte da lugar y privilegia la presunción de inocencia sobre la publicidad de estos casos que algunos consideran que deberían ser públicos. Por otro lado, pues pone unos plazos que también son muy largos y que pueden significar alguna obstrucción a la justicia en aquellos casos de corrupción. Nosotros desde hace tiempo consideramos que es importante que haya una nueva ley de probidad, que se revise todo el tema de la probidad para asegurar la transparencia, para evitar la corrupción, y que eso ahora quizás es más urgente que nunca. Ok, rector Arias, voy con usted, su opinión. Bueno, yo creo que debe, en este caso, privar el interés público sobre el interés particular. La ciudadanía tiene el derecho de conocer sobre la forma en cómo se administran los fondos públicos. Y cuando se hace la reserva de estos casos, si bien es cierto hay una presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario, pero esa presunción de inocencia debe tener sobre la base el interés de la sociedad, el interés de los ciudadanos y ciudadanas de conocer sobre el destino de los recursos del Estado. Y desde mi punto de vista, el hecho mismo de que se contradiga la sala, porque hace un par de años dijeron que no tenía por qué existir reservas sobre los casos analizados por la sección de probidad, y ahora de la manga de la camisa, diría yo, se sacan la resolución en el sentido de mantener esa reserva. Pareciera ser, y no quisiera ser mal pensado, pero que las resoluciones van casi que como los trajes a la medida, ¿no? Porque precisamente dentro de estas personas están un magistrado de la sala y está un ex magistrado también de la sala, y también hay políticos, ¿no?, en esta reserva. Entonces, yo no quisiera pensar de que la sentencia o la resolución como tal sea un traje a la medida y sea para privilegiar el interés particular de unos pocos sobre el interés de la ciudadanía en conocer la verdad. Ahora, caballeros, lo que sucede en este tema no solamente es que la ciudadanía obviamente quiere conocer cómo, no los servidores públicos, sus empleados, porque esa es la verdadera palabra, han manejado la cosa pública del Estado. El tema es que hemos visto nosotros en Vestidas, padre André Oliva, rector Roger, hace un año y fracción, el último día de diciembre, hábil en la Asamblea Legislativa, sacaron precisamente dentro del proceso de formación de ley la iniciativa de las frecuencias de televisión y metieron una ley a la medida de probidad. ¿Se recuerdan? Interesante. Lo interesante de todo esto es, y tampoco aprobaron el presupuesto general de la Nación en su momento, y todos se pusieron raramente de acuerdo. El tema de todo esto es que ahora vemos donde en efecto le quieren meter nuevamente el cerrojo cuando vienen casos hacia arriba
que relacionan a personas que están íntimamente relacionadas a los partidos políticos, algo que ya lo han hecho con los financistas. Pero adicionalmente a eso, padre rector Roger Arias, es que la Fiscalía ha iniciado investigaciones con la ayuda de Providad. Es decir, ¿cómo nos hubiéramos dado cuenta que el ex fiscal Martínez llegó a Providad a decir y a tratar de justificar lo indefendible en decir que a él le pasaban $25,000 mensuales de casa presidencial? Y así es como se inician. Si tuviera reserva, jamás la Fiscalía hubiera podido decirle, páseme las diligencias. Su opinión. No, yo creo que una cosa es la reserva y que la reserva puede ser durante un tiempo. 7 años ¿verdad? le han puesto. No, ese es el problema. Eso es en lo que... 7 años. Eso es en lo que nos estamos de acuerdo. Pero la reserva del caso, porque no todos los casos, o sea, la sección de probidad no está investigando ni puede investigar todos los casos de todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Va seleccionando algunos y selecciona aquellos que a su juicio le parece que puede haber indicios de malversación de fondos o de enriquecimiento ilícito. A mí me parece que mientras la sección de probidad hace el estudio, ¿verdad? Y tiene argumentos para decir aquí ha habido un enriquecimiento ilícito o una malversación de fondos, este tiempo puede ser un tiempo donde haya reserva. Una vez eso se lleva a la Fiscalía General de la República, es la misma sección de probidad la que debe llevar a la Fiscalía General de la República aquellos casos donde cree que ha habido, ¿verdad?, algún delito. Entonces, a partir de ahí ya se inicia el proceso de instrucción, ¿verdad? Y entonces, una vez se finaliza el proceso de instrucción, si eso pasa al juzgado de sentencia, entonces ya no puede haber esa reserva. Lo que se está extendiendo es la reserva por un tiempo muy largo, ¿verdad?, que va más allá de proteger a la persona, porque incluso se extiende la reserva tanto para aquellos casos que hayan sido incluso enjuiciados y condenados. Okay. ¿No le parece, rector Roger, que en algún momento esto viene a entorpecer la transparencia que nosotros aspiracionalmente nos franqueábamos? Y es que hemos visto nosotros hace poco, padre, donde condenan a la esposa del diputado Cardosa, pero no a él. Mire qué interesante, cuando él es el funcionario y las sanciones van para él. Pero adicionalmente vemos nosotros, por ejemplo, que en la Cámara ya llevamos 6 meses y ese pliego de posiciones, le decimos nosotros, pero de preguntas, nunca va para Managua, para que el señor Funes haga su monólogo. Entonces usted se empieza a preguntar, mire, ¿y esto realmente será parte del engranaje de cubrir a la persona o de cubrirse a todos los políticos? ¿Por cuánto? No le dan la plata que necesita ni los recursos probidad para poder investigar. Y adicionalmente, una ley de 60 años y solo un condenado, el exdirector del Seguro Social. Por favor. Bueno, yo creo que, tal cual lo planteaba el padre Oliva, no solamente hay que reformar o plantear una nueva ley de probidad, sino que hay que reestructurar también el ente encargado de la aplicación de ley de probidad. Y pareciera ser también en este caso que a algunos se les interpreta la ley, se les da la oportunidad de poder evadir la ley y a otros se les aplica la ley. Yo creo que en una sociedad con altos niveles de corrupción, y que no solo es El Salvador, es América Latina, se ha visto envuelta en estos casos de corrupción de funcionarios públicos. No solo hay que atacar aquellos casos que tengan que ver con dirigentes políticos, sino también buscar aquellos casos en todos los servidores públicos. Todos los servidores públicos estamos en la obligación de rendir cuentas a la sociedad. Y es muy probable que en esos casos en donde no son, dijéramos, funcionarios de alto nivel o donde no son dirigentes de partidos políticos, también es probable que existan casos de corrupción. Quizás en menor grado, pero igual existen casos de corrupción, ¿no? Hay algunos que tienen manos de cirujano, que hacen las cosas malas que parecen buenas. Quirúrgicamente. Es correcto, hacen cosas malas que parecen buenas. Y cuando llega a la Corte de Cuentas, por ejemplo, a revisar una alcaldía, a auditar una alcaldía, todo está normal, los papeles están normales, porque la Corte lo que es auditar papeles. Y el papel puede con lo que le pongan, como dice el adagio popular. Entonces creo yo
que debe, además de reestructurarse la ley de probidad, debe reestructurarse también el ente contralor del Estado. Debe repensarse y reestructurarse a la Corte de Cuentas de la República en sus funciones y ampliar esas funciones y a lo mejor pensar en un organismo mucho más independiente. Y eso pasa necesariamente por repensar la forma de elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Ok, hacemos la primera pausa, señores. Esto se llama 8 en punto, Noche de Rectores. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Tengo muy buenos comentarios y uno de ellos es de Virogrip. Cuando llegue la gripa, llega, señores, de que llega, llega. Mejor toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe en sobres solubles, Hellcaps, AM, PM. Toma Virogrip para gripe y toses monstruosas. Aquí vamos de nuevo. Tengo un sondeo que hicimos a la población salvadoreña con relación a este tema antes de migrar a otro. Y esto nos dijeron. Escuchemos. Sería bien quizás que se mantuvieran en secreto, no para cubrir, no que también pues para cuidar también la imagen de las personas, ¿verdad? Creo que merecemos un respeto todos los seres humanos, ¿verdad? Y aquel que prácticamente que sí tiene alguna cuestión de enriquecimiento ilícito, que la ley pues igual siempre lo juzgue y le aplique en lo que es la ley, ¿verdad? Creo que está mal, porque si son funcionarios públicos tienen que ser expuesto todo de forma pública para que todo sea transparente. Entonces sí me parece que está mal porque se está tratando de hacer algo en privado, se está tratando de hacer algo para que las personas no puedan darse cuenta, y entonces esto crea un efecto de no transparencia, que nunca es saludable para ninguna institución. Bueno, hay bastantes elementos de juicio en el cual estas personas puedan ser cercanas a esos ilícitos. La verdad que tiene que ser público, claro, y después esta persona va a tener todos los elementos de juicio para poder decir yo no lo soy, pero si no hay suficientes bases para poder a alguien decirle que ha incurrido en un hecho ilícito, considero que no debe de hacerse. Bueno, como para darse cuenta uno, sí está bien, ¿verdad? Para que todo el pueblo lo sepa, pero de ahí para como para que de verdad sea justicia, siempre queda igual. Está bien. ¿Por qué? Puede ser que a veces la persona no sea tan culpable como se presume y la están dañando. Por esa razón yo creo que está bien. Ok, esto es lo que opina la población salvadoreña y un tema nos lleva a otro. Padre André Oliva, Sala de lo Constitucional le da la potestad al Tribunal Supremo Electoral de dar información de los financistas de los partidos políticos. Recordemos que esta ley de partidos políticos, de los cuales se ha generado en los últimos días, vamos a decirlo con nombre y apellido, porque esta semana hemos abordado nosotros las elecciones internas del Partido Arena, donde tuvimos nosotros a candidatos acá de diferentes alcaldías y diputaciones quejándose, donde prácticamente los han hecho a un lado para dejar solos en la contienda. Por San Salvador, por ejemplo, a un señor Ernesto Mason, por la jurisdicción de Antiguo Cuscatlán a Milagro Navas, por la jurisdicción de Santa Ana a la señora Milena Calderón de Escalón, entre otros, pero también tuvimos algún tipo de problema en la votación del FMLN en la jurisdicción de San Miguel, donde el señor Ricardo Alfaro nos acompañó acá precisamente cuestionando estas acusaciones, donde prácticamente se dejaba al señor Miguel Pereira como único candidato. Estamos hablando también de los financistas en la ley de partidos políticos. Su opinión, padre. Bueno, mi opinión es que para los partidos políticos es muy difícil todavía asumir este funcionamiento democrático. La democracia interna en los partidos políticos de nuestro país no ha funcionado a lo largo de su historia, y es muy difícil introducirla y que haya realmente una conciencia de la importancia de la democracia interna en los partidos políticos para fortalecer la democracia en nuestro país. También es difícil el tema de la transparencia, y ahí pues el
el tema del financiamiento de los partidos políticos es un elemento esencial al cual los partidos políticos se han opuesto, y de hecho la ley de partidos políticos este tema no lo aborda con suficiente fuerza ni claridad, ¿no? Nuestra posición es que es importante la democracia interna en los partidos políticos, y estas actuaciones que tú has señalado pues muestran que todavía hay grandes dificultades, que los partidos políticos quieren decidir desde las cúpulas quiénes van a ser sus candidatos, ya sea en las alcaldías, probablemente también en las diputaciones, ¿verdad? Y por supuesto sus candidatos presidenciales, ¿no? Y eso pues hace daño a la política y no abona a que los partidos políticos vayan recuperando la credibilidad que la población quisiera que tuvieran. Las encuestas de opinión pública nos señalan el bajo nivel de credibilidad y de legitimidad que tienen los políticos ante la población, y estos hechos vienen a abonar negativamente a este aspecto y vienen a debilitar, ¿verdad?, nuestro sistema de partidos políticos y a nuestros partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos deberían ser más maduros, estar más abiertos, ¿verdad?, y mostrar que son democráticos internamente y están abiertos a todas aquellas personas que aspiren a un cargo público, y que la decisión la va a tener la militancia, no las cúpulas partidarias. Padre, qué bueno que mencione eso usted, porque la pregunta que a mí se me viene a la mente, y que seguro la población salvadoreña, es: ¿realmente pueden los partidos políticos recobrar la confianza en el pueblo salvadoreño? Uno, y dos, me llamó muchísimo la atención, padre, como siempre, por supuesto, no porque esté jalada de los pelos, sino que porque está al centavo la encuesta de la Universidad José Simeón Cañas, que representa, como muchas casas encuestadoras, el CIOP inclusive, que tienen un respeto que se han ganado a pulso. Ustedes en las encuestas, si me equivoco, por favor me corrige, determinaba que aproximadamente un 63% ya no deseaban que este gobierno siguiera, o el FMLN, pero un 68% no quería que el partido Arena regresara. Entonces la pregunta es: si vemos dos caballos, dos marcas en este país, y siguen haciendo lo que estamos nosotros hablando, ¿realmente les interesa a ellos recobrar la confianza? Yo creo que no. O sea, yo creo que no, porque primero lo que hacen es desprestigiar las encuestas cuando les son contrarias, ¿verdad? En lugar de decir, bueno, ¿qué me está diciendo esta encuesta y qué puedo hacer yo para cambiar las cosas? Realmente la opinión de la población es bastante negativa. Tú has señalado dos datos respecto a la opinión de la población, respecto a si debe seguir gobernando el FMLN o si Arena debería volver al poder, donde casi 2/3 en ambos casos pues no quieren que se den ninguna de estas dos cosas, y también una mayoría por encima del 60% está pidiendo unos nuevos partidos, un nuevo partido de derechas y en menor cantidad un nuevo partido también de izquierdas, ¿verdad? Entonces, ciertamente la población no siente credibilidad hacia estos institutos políticos y quisiera ver cambios. Lo que uno no entiende es la lectura que hacen los partidos políticos de estos sondeos de opinión pública. Bueno, ellos dicen que tienen sus propias encuestas, como tienen siempre. sus propias encuestas, pero entonces lo que están haciendo es lo contrario de la que la población esperaría. Y en lugar de dar una renovación que les permita recuperar esa credibilidad, pues tienen actitudes más bien autoritarias que les siguen minando su credibilidad y su posibilidad ante la población. Por esa encuesta, ¿cree usted que se está en el momento propicio, en la amenaza concreta de que llegue un caudillo, padre? Yo creo que todavía no se está en esta posibilidad, porque una cosa es cuando la gente opina y la otra cosa es lo que ocurre a la hora de votar, ¿verdad? Y vemos que estos partidos, Arena y el FMLN, pues siguen siendo los partidos que tienen la mayoría de los seguidores dentro de los que dicen que van a votar. Pero sí hay una gran mayoría de la población, que supera el 50%, que se manifiesta no interesada en ir a votar
y que quisiera cambios en la vida política del país. Ok, rector Roger Arias, voy con usted sobre precisamente lo que hemos hablado de la ley de partidos políticos y los dos eventos que han habido esta semana, tanto la elección interna del partido FMLN como la elección interna que se ha venido depurando la base de datos del partido Arena y por supuesto no dar a conocer quiénes son los donantes. Bueno, yo creo que por primera vez la sala le está otorgando la potestad a quien debe tener la potestad, que es el Tribunal Supremo Electoral, porque en algunos casos la sala se ha vuelto hasta legisladora, en otros casos se ha vuelto Tribunal Supremo Electoral también, ¿no? Pues ahora le está dando la potestad a quien debe tener la potestad. El riesgo que se corre es que dentro del Tribunal Supremo Electoral hay una conformación que representa intereses de los partidos políticos. La misma estructura del Tribunal Supremo Electoral, y así lo permite también la legislación, tiene representaciones de los partidos políticos y además son electos por los partidos políticos a través de la Asamblea Legislativa. Yo creo que esto se corre el riesgo que el no revelar la fuente de financiamiento de los partidos políticos pueda también darse la posibilidad, y que ya se ha dado en el pasado en algunas candidaturas, particularmente candidaturas a alcaldías y candidaturas a diputados, puede darse la posibilidad de que el crimen organizado pueda financiar a partidos políticos o a candidaturas en específico de diputados o de alcaldes. Y naturalmente estamos en un sistema democrático muy incipiente, con una conciencia política muy incipiente, con una democracia muy incipiente, de manera tal que las elecciones en este país las gana aquel que cuenta con la mayor cantidad de recursos. No se vota por la propuesta, no se vota por la plataforma programática de uno u otro partido político, sino por aquel que logra convencer a través de los medios de comunicación. Es decir, el que tiene más plata para darse a conocer a través de los medios de comunicación y el que tiene más plata incluso para la compra de voluntades, ese es el que gana las elecciones. Rector, pero el que recibe más plata también tiene más compromisos con un montón de sectores. Efectivamente, ¿no? Y el financiamiento de los partidos políticos aquí en este país no es un secreto, no es un secreto que han intervenido cúpulas empresariales en el financiamiento de partidos políticos, han intervenido otros gobiernos en el financiamiento de partidos políticos, han intervenido diversidad de actores en el financiamiento de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se le apuesta a ganar una elección contando con la mayor cantidad de recursos posible. Pero esto ha hecho también que buena parte de la población, ya lo decía el padre Oliva, haya caído en el descontento y haya caído también en no creer en los partidos políticos. Y yo sí diría que, si bien es cierto, cada una de las fuerzas políticas de izquierda y derecha tienen su buena militancia, tienen su voto duro, va a llegar un momento en el cual la población va a creer en un demagogo o en un caudillo. Eso va a llegar, indudablemente, si es que se sigue en esta lógica. Y el problema no es tanto de los partidos como políticos en tanto son instituciones políticas, sino de las actuaciones de algunos miembros de los partidos políticos. Es decir, el descrédito en el que ha caído los partidos políticos no es en sí mismo el descrédito hacia el partido como institución, sino hacia las acciones de ciertos miembros de los partidos políticos. Y yo sí diría que, si bien es cierto, no estamos a las puertas del caudillismo, pero si se sigue esta lógica, pudiésemos llegar al oportunismo y al caudillismo. Lo que pasa, rectores, es que la población salvadoreña tiene necesidad, un anhelo de creer en algo, y de pronto puede venir por ahí un líder mesiánico, es decir, no solamente un caudillo, sino que aquel que le hable bonito, aquel que le diga que él es una tercera fuerza y que la polarización de los dos grandes partidos, cuando ellos están enquistados en los partidos grandes y ellos reciben obviamente el mantenimiento correspondiente que ha de venir cada vez que levantan la mano. A mí me llama la atención el financiamiento que usted mencionaba.
Y yo quiero hablar precisamente de esto, porque hemos tenido nosotros acá en esta tribuna de entrevistas a personas como Danny Dalton, que vino a decirme que el narcotráfico financió la campaña del señor Funes. Esta misma semana, padre rector Arias, vimos nosotros donde Joao Santana recibe una nueva condena, y él deja bien claro no solamente el financiamiento, sino que yo voy un poco más allá. Habló hasta de fraude electoral en Perú y El Salvador, y eso es un tema bien delicado, pero adicionalmente, como todo va de la mano, estamos hablando de financiamiento. Ex asesor y amigo de Funes es condenado por lavado de dinero. Obviamente ahora lo desacredita, así como a Leonel Flores, a todos los amigos lo ha desacreditado. Ahora que dice que es una oportunidad. ¿A dónde quiero llegar? Y es que se le está imputando a José Luis Merino desde hace tiempo atrás, y ya voy a poner la balanza uno a uno, que ha lavado dinero, ha contrabandeado armas de fuego, que tiene una relación con la narcoguerrilla. Pero también acompáñenme, producción, porque yo tengo que poner acá las cosas sobre la mesa muy clara, porque nuestro compromiso es con El Salvador para también exponerles esto precisamente a los rectores. Libro colombiano vincula al expresidente Alfredo Cristiani con Pablo Escobar. Esta misma semana, en aquel entonces, cuando el Faro lo publicó en Colombia, se determinó que el libro Así matamos al patrón, en el que el paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, relata los pormenores de la persecución y asesinato del capo de la droga, un extracto publicado por la revista Semana. El expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani, y primer presidente del Partido Arena, aparece vinculado al desaparecido Pablo Escobar Gaviria. Voy con usted, rector Arias. Bueno, por un Luego lado, voy con usted. Por un lado es lamentable, pero también es indignante, ¿no?, que funcionarios de alto nivel aparezcan vinculados en actividades ilícitas. Habrá que ver si esta actividad ilícita sucedió antes o después de ser funcionario, o durante su periodo como funcionario, en el caso del expresidente Cristiani. El caso del señor José Luis Merino, creo yo que lo que hay es una petición de congresistas, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, hacia el ministro de Tesoro de los Estados Unidos, para que sea investigado. Yo creería que, o esperaría, mejor dicho, que esto no sea también, o no lleve un tinte político, en tanto en estos medios, en estos, quizás no en este, pero en otros canales de televisión, hemos tenido a funcionarios del gobierno o de gobiernos anteriores de Estados Unidos, cuando se aproximan las campañas electorales en el país, hablando a favor o en contra de uno y otro partido político. Ojalá no sea el interés en favorecer a un partido político en particular y en perjudicar a otro partido político en particular. Yo creo que cada ciudadano, cada persona es responsable de sus actos, y por tanto la investigación debe continuar. Si es que existiese algún expediente abierto, tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Ya lo confirmó el fiscal en El Salvador que sí. Bueno, entonces que continúe, ¿no? Y cada quien, repito, es responsable de sus actos. Ok, padre, adicionalmente una comitiva del FMLN en su momento viajó a Washington para convencer a congresistas de que esta información no era valedera. Al regreso, al no obtener los resultados, se le da la investidura bajo un fuero de viceministro, se crea una plaza que no existía, y ahora va como en el padrón de diputados para obtenerlo hasta el 2021. Esto es adicionalmente lo que ha indignado a la población salvadoreña que nos escribe acá. ¿Su opinión? Bueno, mi opinión es que también hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Tanto en el caso, pues, que se ha dicho antes de Alfredo Cristiani, como el caso de Merino, o cualquier otro caso. Yo siento que estamos en una época en que vamos como dando notas y dando señales y haciendo acusaciones, ¿verdad? Sin muchas veces que se cuente con la base suficiente. Y eso me parece que es muy peligroso y que realmente afecta
a las personas si no hay sustento para hacer este tipo de acusaciones o de publicaciones, ¿verdad? Y ahí me parece que los medios tienen que ser muy cuidadosos y eso está relacionado con lo que hablábamos también al principio de la presunción de inocencia y de que, bueno, no se puede decir cualquier cosa porque esto muchas veces ya queda grabado y queda y afecta a la imagen de la gente. Yo creo que es muy importante realmente la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra la corrupción, la lucha contra cualquier delito, ¿verdad? Entonces, si realmente hay presunción de que una persona pueda haber incurrido en un delito o haya participado en actos ilícitos, pues debe ser investigado. Y no es correcto que ningún gobierno, si tiene constancia de que esto está ocurriendo, pues proteja a ninguna persona, ¿verdad? A ningún funcionario o a ningún miembro de su propio partido político. Me parece que de esta manera no se contribuye ni a la transparencia, ni se dan señales de que se está realmente luchando contra la corrupción o contra la criminalidad, ¿no? Pero me parece que hay que ir con cuidado también porque muchas veces se pueden hacer acusaciones sin fundamento y eso pues no ayuda al país ni ayuda a la sociedad. Perfecto. Hacemos pausa, señores. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Estamos a un poco menos de 10 días de que El Salvador tiene como término del plazo, es decir, el último día hábil para honrar sus obligaciones con relación al pago de los intereses obtenidos de la plata que se tomó en su momento por gobiernos anteriores y que se sigue tomando y que se ha solicitado que se amplíe también el techo para que este pueda resultar beneficioso para el gobierno. Se necesitan hasta este momento 47 millones, como veníamos en la lámina al final del collage. Producción, acompáñeme, pero solamente se tienen hoy por hoy 33. En el mes de septiembre se van a necesitar alrededor de 90 millones aproximadamente. Gobierno debe 47.3 millones de pensiones y tiene un poco menos de 10 días para pagarlo. Si no lo hace, avanza, como vemos nosotros acá. Le exigió al gobierno que sería un descalabro sin precedentes si nuevamente vuelve a tropezar con la misma piedra. Su opinión, rector. Bueno, esto pone en evidencia la necesidad de una urgente reforma al sistema de pensiones que permita, por un lado, que el Estado capte recursos para tener esa reserva técnica y poder hacer frente también a las necesidades del sistema previsional. Tal cual está el sistema previsional, el Estado solo tiene obligaciones, pero no tiene ingresos. No capta ningún ingreso de las y los trabajadores en el tema previsional. Y eso pasa también por transitar hacia una reforma fiscal integral. Pasa por revisar toda la estructura tributaria del país y revisar también la carga tributaria del país. Indudablemente que hay que tomar acciones urgentes y desde luego con el consenso de las fuerzas políticas para, digamos, frenar ese que yo le llamo cáncer fiscal en el tema de la evasión y la elusión. Ya en otras ocasiones he sostenido que en materia de evasión fiscal se evaden anualmente alrededor de 2.000 millones de dólares, que es casi la mitad del presupuesto general de la nación. Y por tanto, en la medida en que no se corrijan esas deficiencias, siempre va a existir deficiencia en la recaudación tributaria. Pero por otro lado, creo yo que es importante reorientar el gasto público hacia la inversión pública, es decir, que el gasto se convierte en inversión. Y también es importante generar las condiciones
para que la economía empiece a despuntar. No podemos quedar conformes y aplaudir de que la economía creció al 2.4 el año pasado y que va a crecer alrededor del 2.3 este año, cuando nuestros socios cercanos están creciendo mucho más allá y la expectativa del crecimiento que tiene es mucho más allá de la meta que nos hemos puesto. Entonces, eso pasa también por, y qué bueno que el año pasado se dio el ajuste salarial, el incremento al salario mínimo, porque contrario a lo que dice la mayoría, cuando se da un incremento al salario mínimo es cuando las economías se dinamizan, porque hay más efectivo en la población. Y es mentira que un ciudadano, que un trabajador o trabajadora con un salario mínimo tenga capacidad de ahorrar en este país. De manera que si gana $10 más, $20 más o $50 más, ese incremento al salario mínimo lo va a destinar al consumo. Y por tanto, al destinarlo al consumo, aumenta la demanda por bienes y servicios y dinamiza a las economías, hace que las empresas produzcan más para satisfacer ese incremento en la demanda. Entonces es de esperar que el incremento al salario mínimo tenga su impacto también en la dinamización de la economía. Pero repito, hay que focalizarse en el gasto público, en hacer progresivo el gasto público y hacer también progresivos los ingresos del Estado. Implica esto que el que más ingresos tiene debe pagar más impuestos. Y eso es lo normal en todos los países del mundo, menos en El Salvador. Ok, padre, por favor. Bueno, yo creo que estamos este año, ¿verdad?, en temas de pago de deuda previsional, apagando fuegos. Apagando fuegos, tuvimos el problema en el mes de abril y se resolvió tarde para poder pagar la deuda, la parte que tocaba de capital y de intereses al fideicomiso de obligaciones previsionales, y ahora nos encontramos otra vez en este mes de julio de tener que hacer los pagos. No es que los 47 millones se tengan que pagar en 10 días. Los pagos hay que realizarlos alrededor, a lo largo de todo el mes de julio, y entiendo yo que el primer pago es de 10 millones y poco, que es el que tiene que hacer, y por tanto pues el gobierno ya tendría el dinero para hacer los primeros pagos, no la totalidad de los pagos, ¿no? Yo creo que es importante que esos pagos se hagan. No se puede volver a caer en un impago que pondría al país en una clasificación crediticia nada favorable y complicaría más las ya complicadas finanzas públicas, y por tanto es necesario que las fuerzas políticas se pongan nuevamente de acuerdo para reestructurar el presupuesto o buscar los fondos para hacer ese pago, y que ojalá eso no se haga a costa de aquellos servicios que son más importantes para la población, como es la salud, como es la educación, como es la seguridad, ¿verdad? Que son aspectos muy importantes. Yo coincido totalmente con el rector, porque el país necesita de una reforma estructural a nivel de las finanzas públicas. Necesita incrementar los ingresos, necesita racionalizar el gasto también y ver qué país queremos y cómo construimos ese país que queremos, a partir también de qué Estado queremos y cómo financiamos ese Estado que queremos. Y eso es muy importante, y hasta ahora ha sido imposible llegar a este acuerdo por la polarización entre las fuerzas políticas, que están más preocupadas por las elecciones del próximo año que porque el país vaya adelante. Y ahí hay responsabilidad tanto del partido en el gobierno como de los partidos en la oposición. El gobierno ha insistido en la necesidad de un diálogo, se han hecho avances importantes como la ley, ¿verdad?, que se aprobó sobre la responsabilidad fiscal, que es importante, pero todavía es necesario realmente ajustar el presupuesto a las necesidades de pago. Estos días también algunos partidos han presentado una ley para cobrar a aquellos que le deben dinero al fisco. Y es mucho dinero el que se le debe a las finanzas públicas. Pero la vetaron. La vetaron porque realmente era una ley que
favorecía no pagar los impuestos en el debido momento, sino que aquellos que no los pagaron en su momento hoy tenían que pagar menos que los que pagaron los impuestos cuando correspondía. Y esto, por tanto, es una desventaja y de alguna manera pues perjudica al que es un buen pagador ahora, y beneficia al que paga atrasado. Ahora, entiendo que esta ley, padre, que el presidente la vetó, hay dos elementos que son importantes. Es similar porque no se pueden condonar deudas a favor del Estado. Lo que estaba de una u otra forma favoreciendo era no pagar multas e intereses, algo que las alcaldías lo hacen diariamente para recobrar fondos, a tal grado que esta ley fue acompañada con los mismos votos del FMLN. Sí, pero a la vez también proponía una tasa del impuesto menor para los que estaban pagando tarde sus impuestos, con lo cual pues era en prejuicio de aquellos que pagaron los impuestos en su momento, ¿no? Entonces una cosa es que se perdonen las multas, que haya una indulto, digamos, al respecto a las multas, pero que se pague lo que correspondía pagar en ese tiempo, ¿verdad? Y además que debería pagarse con intereses, porque ese dinero ha estado produciendo a favor de las personas que no pagaron al Estado en su momento, y el Estado ha tenido que pagar intereses porque se ha tenido que endeudar y pagar intereses por ese dinero que no recibió en su momento, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que hay deudores al fisco, y es importante también que el Estado tenga mecanismos para hacer ese cobro en tiempo y forma, ¿verdad? Y por eso es importante pues que exista alguna forma de cobro coactivo para que aquellas personas que deben al fisco paguen aquella deuda que tienen, y el Estado no se encuentre en la situación que ahora se encuentra de no poder pagar al fondo previsional, ahora, o de obligaciones previsionales. Padre, el rector Arias mencionaba algo que decía, esto queda más que evidenciado, que se necesita imperiosamente una reforma al sistema de pensiones. El tema, padre, de todo esto es que si las reformas que se plantean, por ejemplo, este mes, si no se paga, estaría ya colapsando una AFP, lo han dicho las autoridades claramente, y no tendrían sus pensiones ya personas en el nuevo sistema que han llegado a jubilarse. Eso yo creo que no es correcto, ¿verdad? Y son manipulación de la información. Lo que se está diciendo es que habrán una AFP que ya ha entregado al Fondo de Obligaciones Previsionales el máximo que podía entregar, que es el 45%. Por tanto, el Fondo de Obligaciones Previsionales no podrá tener más recursos de parte de esta AFP. No que la AFP no podrá pagar sus pensiones. La AFP son solventes, tienen las cuentas bien separadas y pueden pagar sus pensiones perfectamente, ¿verdad? Porque tienen otra parte de sus fondos que están invertidos en otro tipo de títulos, incluso tienen fondos líquidos, ¿verdad?, con los que pueden pagar las pensiones. O sea, es manipular la información decir que eso impedirá a las pensiones, a las AFP no pagar las pensiones, sino que no puede darle más recursos al fondo de obligaciones, al fideicomiso, perdón, de obligaciones previsionales. Pero además el problema es un problema más profundo. Evidentemente que es necesaria una reforma de pensiones porque el Estado está teniendo que cubrir aquellas pensiones y no está recibiendo recursos para pagar pensiones, ¿verdad? El Estado está pagando las pensiones mínimas, el Estado está pagando las pensiones del decreto 100 que iguala a los que optaron por la AFP con los que se quedaron en el antiguo sistema, y está teniendo que pagar las pensiones del sistema público, ¿verdad? Entre el 10 y el 20 de julio se deben de pagar 47 millones de dólares. Son durante 10 días, digamos, no en 10 días a partir de ahora, ¿verdad? Sí, menos de 10 días para llegar ahorita al pago, y de ahí que se va a dosificar. Por eso es importante que haya un diálogo y es importante que lleguen a un acuerdo los partidos para poder cubrir, porque sí es muy negativo, y eso yo creo que todos perdemos, y la UCA lo dijo en un editorial cuando se dio el impago, todos perdemos cuando hay un impago y cuando se disminuye la calidad crediticia de nuestro país, ¿verdad? Porque
eso nos perjudica a todos. Ahora, ¿cree usted realmente que Arena está entrampando todo esto, padre André Oliva, cuando la aritmética legislativa, el FMLN, no necesitaría convencer a Arena para hacer cualquier reforma al sistema de pensiones? No necesita convencer a Arena para una reforma presupuestaria, pero yo sí creo que una reforma de pensiones tiene que ser una reforma que de alguna manera esté consensuada, sí, porque es un efecto importante. La reforma que se hizo en su momento la hizo solamente una parte del espectro político, y esa reforma es la que hoy nos está causando estos problemas. Pero si Arena no quiere, el FMLN ha tenido los votos para poderlo hacer sin Arena. Yo creo que no ha tenido los votos porque votos. No le han apoyado ni Gana, entonces, ni no otros Arena, partidos. tiene que convencer a otros partidos. Tiene que convencer a otros partidos para una reforma Perfecto. al sistema de pensiones, pero también se requiere una reforma fiscal integral, como decía el rector. Quiero compartir con ustedes dos, caballeros, parte de la participación que esta noche tenemos sobre la pregunta que articulamos esta noche y la corrupción dentro del órgano judicial. José González, altísima. Hernández José Luis, igual que en otros órganos del Estado. Seguimos. Luis Edgardo Méndez Ruano, la oligarquía, nuevos burgueses y la política prostituyen históricamente a funcionarios del órgano judicial y fiscal. Las sabias palabras del beato Monseñor Romero siguen vigentes. La justicia es una serpiente, una culebra que solo pica al descalzo. Romeo Adalberto Tenorio Molina, raquítico avance, si es que lo hay, después de los acuerdos de paz, más bien lo veo peor. Seguimos, Jorge Ernesto Ruano, altísima, digo yo, porque casi todos son corruptos y no les interesa el bienestar del pueblo. Oscar Sánchez, ni preguntar. Contaminado totalmente, cada quien busca sus propios intereses y servir a los intereses de lo que les conviene. Rodríguez Eduardo, voy con usted, muy alta. Además, es en los tres órganos del Estado que ocurre esto. Seguimos, la última por efectos de tiempo, Luz María Alarcón. El gobierno y todas sus comitivas se dan cuenta que hay algunos entre ellos que serán cuestionados e investigados, les dan fuero y se les olvida que un día pueden perder el poder y ahí se les terminarán las oportunidades de ser defendidos. ¿Qué le llamará? ¿A quién le llamarán? Al Chapulín Colorado. Bueno, esto es parte de las apreciaciones de la población salvadoreña. Roger Arias, voy con usted, por favor. Yo quisiera retomar lo que decía el padre Oliva en relación a los morosos del Estado, a los morosos del fisco. Yo creo que si un ciudadano común, si Juan Pueblo le debe a una institución financiera, a un banco, Juan Pueblo termina perdiendo su casa, su carro y todo lo que posea. Pero cuando un ciudadano le debe al Estado, no solo le dan la facilidad o quieren darle la facilidad de perdonarle los intereses sobre ese dinero que se ha retenido, que lo ha retenido y que es del pueblo, sino que también quieren aplicarle un impuesto más bajo. Entonces, eso es lamentable. Yo haría el llamado a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo. Y si es necesario penalizar la evasión y si es necesario penalizar también las deudas con el fisco, pues hay que hacerlo. Okay. Otros países lo hacen, Costa Rica lo ha hecho, España lo hace, todo el mundo lo hace. Entonces es necesaria una reforma también al Código Tributario que permita, por un lado, penalizar la evasión, la elusión, pero también penalizar las deudas con el fisco, porque son deudas con el pueblo salvadoreño. Ok, vamos a otra pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No sin antes agradecerle al rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias, caballero, por habernos acompañado. Gracias, Sergio. Gracias.
Padre André Oliva, rector de la UCA. Caballero, como siempre, es un placer. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Saludo El Salvador a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y les presento el consolidado de la participación ciudadana de esta noche que decía así: según su criterio, ¿qué tanta corrupción cree que verdaderamente existe en el órgano judicial de nuestro país en la actualidad? Un 91% mucha, un 8 poca, un 1 nada. Siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33, Todo Deporte. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.